¿Qué me da a mí? Una perspectiva, ¿no es cierto?, de la estructura de financiamiento que ustedes están teniendo durante los 5 años, cuántos de pasivo, cuántos de patrimonio, y de una otra manera, cuánto pertenece al tercero. Y esto a ustedes le hace también ver un análisis de riesgo. ¿Qué pasa si aquí yo tengo un 70%? ¿Qué pasa el primer año? ¿La empresa es riesgosa o no es riesgosa en términos de financiamiento? Claramente, pues si tengo un 70%. Y eso ya les da otra visión si lo muestran de esa forma, si se dan cuenta. Le da más para hablar incluso. Ya empiezan a hablar del riesgo asociado a estar muy endeudado. ¿Ya? Porque recuerden que es sano el apalancamiento, pero hasta cierto punto. ¿Hasta cuándo es sano? Eso me lo tienes que decir en la disertación cuando lo pregunten. ¿Se entiende? Entonces, la primera laminita explicando inversión, para que no gasten dos láminas mostrando la inversión y mostrando el financiamiento, ocupan una sola. Pum. En un ladito ponen la inversión, le hacen una flechita, cómo está financiado, de esta forma, y una lámina. Después muestran a grandes rasgos el estado de resultados, principalmente para mostrar las cifras, principalmente la utilidad y los dividendos. Y más o menos ver la estructura que tienen a nivel de ingresos, costos y gastos. Después con el flujo, para ver si están siempre cubriendo caja mínima o están teniendo sobrantes de caja, ya de acuerdo al flujo que está proyectado. Y una laminita como esta estructura, creo yo, más que presentar números de esta forma, ¿ya? De esta estructura donde de otra manera yo vea cómo es la tendencia en términos de recursos, cuánto si a lo mejor se va a mantener un poco en el tema de los activos y también en la inversión, en algunos proyectos, y principalmente para ver la estructura de los pasivos, que eso principalmente es lo que se va a ir moviendo, el pasivo con el patrimonio, ¿ya? Después de eso, ustedes se van al tiro a hacer el análisis del banco, y un poco lo que les explicaba yo, pues. Colocar la proyección, ¿no es cierto?, de los flujos futuros primero, ¿ya? Y explicarlo a grandes rasgos, ¿ya? Donde de otra manera ver la tendencia de los flujos de acuerdo a qué cosa. De acuerdo, ¿no es cierto?, a que tenemos unas ventas, ¿no es cierto?, del orden de con un precio de venta de tanto, ¿no es cierto?, complementarlo con la información que tienen ustedes en el caso, ¿ya? La proyección de ingresos principalmente tiene su base en que nosotros vendemos un precio de venta neto de tanto y tenemos una estructura de recaudación de tanto, ¿ya? Nuestro nivel de costo se compone de la siguiente forma y lo mismo nuestra estructura de gasto, pero a grandes rasgos, ¿ya? Tal cual como está explicado en el caso. No entrar en el detalle mismo. Nuestra estructura de gasto se compone principalmente por unas remuneraciones del total, del orden del total de tanto de producción, ¿no es cierto? Y un promedio de comisión alrededor de tanto, ¿ya? Hablar a grandes rasgos, no tan en detalle, ¿ya? Y verso el nivel de depreciación, pues las depreciaciones principalmente no caen mucha explicación, principalmente abocarse un poquito en lo que es la explicación de cómo llegan a los ingresos, ¿no es cierto? Cuál es la estructura de ingresos y la forma de recaudación. El tema de los costos de venta, principalmente hablar de cuánto todo lo que produzco se vende, sí, están todos los casos así, pero tenemos el orden de dejar siempre un stock, ¿no es cierto?, de productos terminados del orden del 5% en relación a la producción. Y eso está en el caso, por lo tanto las explicaciones de las cosas también las pueden relacionar con los datos del caso, ¿ya? Y así nos dicen, chute, ¿qué hablo? Tienen mucho que hablar, ¿cómo calcularon este ingreso? No, es que nuestras políticas de ingreso es vender a un precio de tanto con una estructura de recaudación de 55-45%. Entonces, de esa manera nosotros vamos dando los ingresos y vamos generando, ¿no es cierto?, nuestras recaudaciones. Y lo mismo con los costos y los gastos. ¿Tienen información para hablar de eso? La segunda laminita, principalmente, bueno, debido, ¿no es cierto?, a nuestra estructura de financiamiento del proyecto, nosotros calculamos una tasa del costo del capital del orden de tanto. Principalmente dado por qué, porque tenemos un KD asociado a nuestros créditos de préstamo bancario de tanto y tenemos una estructura y ese financiamiento corresponde a un, no sé, 30% del total de la inversión. Tenemos además un costo de capital de un bono que tiene una tasa de tanto, una tasa anual de tanto y que tiene, ¿no es cierto?, un porcentaje, el 40% de la inversión. Y el 30% restante corresponde, ¿no es cierto?, a los capitales que de una otra manera aportaron los socios, ¿no es cierto?, los cuales piden un rendimiento, ¿no es cierto?, o una tasa de rentabilidad del orden del 23,45%. Y de esa manera nosotros determinamos, ¿no es cierto?, una estructura de capital asociada a la inversión, ¿no es cierto?, de un 20,20%. Ahora, en base a los flujos futuros proyectados, ¿no es cierto?, los vimos, lo presenté en la lámina anterior, en base a esta tasa de costo de capital que presento en esta lámina, paso a la siguiente lámina y determinamos, ¿no es cierto?, un band positivo o un band negativo de tanta plata.
Bueno, en base a la metodología del BAN, siempre hay cosas, ¿no es cierto?, que el BAN no va a incluir todas las cosas, ya ni me acuerdo cómo lo dije esta vez, ya, pero ustedes lo dicen más bonito. Pero es una herramienta donde yo puedo terminar, ¿no es cierto?, fehacientemente, de acuerdo a este número, que ustedes deberían realizar la inversión o no deberían realizar la inversión. ¿Ya? Si les da el número negativo, ¿por qué? ¿Por qué no hacen la inversión? Porque el costo de capital es más alto que los flujos futuros que me arroja la inversión. Y eso ustedes lo saben porque lo conversamos en clase. Si el flujo es positivo, recomiendo hacer la inversión porque nuestros flujos proyectados, ¿no es cierto?, son capaces de cubrir todos los costos de capital asociados a la inversión. Y eso es lo que hemos hablado. El análisis financiero, ustedes ya lo saben hacer, el análisis financiero, saben conversarlo, saben, tienen que recordar, ¿no es cierto?, qué significa cada rato y enfocarlo al trabajo, ¿ya? El tema de la relación de los nodos y los fondos de maniobra, principalmente para ver si tengo déficit o, ¿no es cierto?, tengo recursos líquidos ociosos principalmente. Y eso me va a dar una visión de una recomendación, ¿ya? Y la recomendación que les decía yo antes, si tenemos hartos recursos líquidos, ya tengo hartos recursos líquidos, la recomendación que debería ser la lámina última, la última lámina, ya debería decir que de otra manera, si contamos con estos recursos líquidos, recomendamos, ¿no es cierto?, cambiar la estructura de capital, ¿no es cierto?, principalmente para bajar el costo del capital, que es lo principal que yo busco en una inversión, es tener el menor gasto financiero, bajar el costo del capital. Si tengo recursos líquidos, proponer, ¿no es cierto?, cambiar. Ahora, ¿cuánto? Como les digo, no pueden proponer cuánto, porque no llegamos hasta ese análisis, llegamos solamente hasta la preposición, ¿ya? Y para eso hay otra lámina que ustedes tienen que poner esto, la relación entre los nodos, ¿no es cierto?, y los fondos de maniobra. ¿Cuántos son los recursos disponibles que yo cuento? ¿Ya? Y de hecho hicimos un ejercicio con números con respecto a eso, ¿ya? Después de eso, pueden colocar la explicación de algunos ratios de liquidez, ¿no es cierto? El ciclo de conversión del efectivo, que le decía yo, principalmente para ver si rota y si eso tiene relación con el tema de los recursos líquidos, porque una cosa es que rote rápido y otra cosa es que se generen los recursos suficientes, ¿ya? Después pueden hacer un análisis del tema del crecimiento, de las tasas principalmente que ustedes vieron, aunque para mí las tasas son más referenciales que gatillar algún análisis, ¿ya? Un análisis de los ratios de apalancamiento, principalmente de la estructura de la deuda, ¿no es cierto?, de la cobertura de intereses, del gasto financiero, y eso va amarrado también un poco con respecto a lo que ustedes hablan del riesgo. Si tengo mucha deuda con terceros, significa que estoy en un nivel de riesgo alto, ¿ya? Si veo que el primer año tenía un 70% de financiamiento con tercero y el quinto año yo con un financiamiento de un 60%, el riesgo sigue siendo alto a pesar de que pasaron 5 años. Por lo tanto, ahí yo saco una conclusión, ¿ya? Ahora, si tengo recursos líquidos altos y estoy súper endeudado, lo lógico es que si tengo recursos líquidos, yo acabo de calcular que tengo más recursos líquidos, puedo bajar ese riesgo utilizando más recursos líquidos y de esa manera puedo establecer una suerte nueva de evaluación del proyecto para ver si conviene o no conviene, ¿ya? Pero ya empiezo a arreglar el proyecto, ¿ya? Y después tienen todo el tema de la rentabilidad, chiquillos, sí o sí la tienen que conversar, ¿ya? Entonces parten con el análisis financiero, liquidez, apalancamiento, ¿no es cierto?, endeudamiento y rentabilidades. Y como recomendación, sí o sí que hagan Dupont, o sea, presentar el Dupont, ¿no es cierto?, para que vean las tres formas, en el fondo, cómo afecta la rentabilidad, porque si no lo muestran, sí o sí yo lo voy a preguntar, esa pregunta, pero pegada el que no lo presente, ¿ya? Y terminan con el EVA, el EVA, ¿no es cierto?, explicando un poco el flujo del neto de la operación, principalmente que viene con la operación de la inversión, y ¿no es cierto? Y todo el cargo por uso del capital, todo el costo del capital que yo asumo, ¿no es cierto?, a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué va pasando con ese costo? Ahora, esto operacional que está arriba, ¿alcanza a cubrir todo este gasto asociado a las inversiones? Sí, lo cubre. Por lo tanto, la empresa está generando valor, está creciendo. ¿Qué está pasando con el costo del capital? Va aumentando, va disminuyendo, por lo tanto, y la operación, ¿cómo va? Va en aumento. Entonces la empresa está generando valor, está generando una buena fuente de ingreso y el cargo de uso del capital va tendiendo a disminuir. Por lo tanto, la brecha que se va a generar a medida que pasa el tiempo siempre va a ser mayor, por lo tanto va a generar crecimiento, ¿ya? Y finalmente terminan con unas recomendaciones. No sé, pues a lo mejor si tienen un nivel de stock de un 10%, a lo mejor la recomendación es bajar el nivel de stock, así yo genero más ingresos, ¿no es cierto? Y si genero más ingresos, ¿qué pasa? Puedo generar más flujo, y si genero más flujo, a lo mejor no es necesario que me endeude tanto,
Son todas las cosas que hemos hablado. ¿Qué pasa si hago esto? Pónganse el escenario. Ustedes tienen una serie de indicaciones, ¿no es cierto?, en su caso. ¿Qué pasa si yo bajo esto? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el impacto que se genera? Y ustedes ya están claritos dónde se generan porque armaron los estados financieros. ¿Ustedes qué pasaba si movían un movimiento en un presupuesto? Por ejemplo, ingresos por venta. ¿Qué pasa si ustedes movían aquí, por ejemplo, el precio lo aumentaba? ¿Qué pasa si aumenta el precio? Pasaba tal cosa. ¿Ya? ¿Qué pasa si cambian esta estructura? Si ustedes lo cambian en su planilla, van a ver el efecto que tiene. ¿Ya? La planilla de costeo, lo mismo. ¿Qué pasa si varían un valor de aquí? ¿Qué pasa en mi estado financiero? ¿Qué es lo que se genera? Ustedes con su planilla pueden hacer una serie de inventos y de una otra manera ver, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en mi estado financiero? ¿Aumenta el flujo? ¿Aumenta la rentabilidad? Ustedes pueden hasta jugar con esto para establecer recomendaciones. Naturalmente eso tiene que ir de la mano con lo que hemos hablado en clase. ¿Ya? No sé, si ustedes me dicen, no, es que aumento el ingreso, baja la rentabilidad. No, pues no es así, porque ustedes saben que si aumentan los ingresos, aumenta la rentabilidad siempre y cuando se mantenga el costo y el gasto. ¿Ya? Por lo tanto, también tiene que tener coherencia, ¿no es cierto?, con las cosas que hemos hablado. Y en el fondo, ¿qué tenemos? A ver, resumiendo, tendríamos, ¿cuántas láminas? Tendríamos una lámina donde presentan la inversión con el financiamiento. Una segunda lámina, hacia grandes rasgos, muestra el estado de resultados. La tercera lámina muestra el flujo de caja efectivo. A grandes rasgos, así el anual, el consolidado. Después tienen el balance. Yo les di una forma de hacerlo, naturalmente si lo quieren mostrar con cifras también lo pueden hacer. Decir, no sé, 500.000 en activos, ¿no es cierto?, en total de activos corrientes y 30 millones en activos no corrientes. Eso también da una perspectiva desde el punto de vista monetario. O sea, lo pueden hacer tanto en porcentajes como monetario. ¿Ya? Ahora, ustedes lo ven. Lo importante es que transmitan la idea que quieran. ¿Ya? Y esto puede ser en peso o en porcentaje, principalmente para ver la estructura, ya sea a nivel de peso o a nivel de porcentaje. Después, ¿qué dije que venían los flujos futuros? Los flujos futuros, ¿no es cierto?, del banco. Después una sexta lámina donde tenían el WACC del banco. Y finalmente una séptima lámina donde tenían el cálculo del banco. Principalmente para que puedan seguir la disertación, o sea, tampoco es ahondar en la lámina por sí sola. Después, los fondos de maniobra versus, ¿no es cierto?, los NOF. Principalmente para ver los recursos líquidos. Recursos líquidos. Otra lámina donde ustedes muestren, no sé, el análisis de liquidez. Una décima lámina, un análisis de endeudamiento. Otra lámina, así con números, sí, o sea, principalmente los cuadros. Naturalmente ustedes no coloquen palabras, al final ustedes tienen que conversarlo, ¿ya? Análisis de rentabilidad. Rentabilidad. Y aquí ustedes pueden hablar de los márgenes de ventas, márgenes de utilidades y el ROA y el ROE. Y el ROE, ojalá hablar de Dupont, que sería lo ideal, ¿ya? Y ahí cubren harto con respecto al tema. Y finalmente, no sé, la última lámina con el análisis de leva. Y una tercera lámina si quieren colocar recomendaciones. Ahora, si van a recomendar algo, naturalmente tienen que explicar por qué lo recomiendan. No decir, no, subir el precio de venta. Ya ahí. No, subir el precio de venta, ¿por qué? Porque eso gatilla en esto otro, en esto otro. ¿Ya? O sea, establecer una explicación de materia, pues, no cualquier cosa, ¿ya? Así que, y eso, principalmente eso, ¿ya? Ahora dicen 13 láminas son hartas, no son tantas, porque esta lámina la van a explicar en un minuto, con suerte.
y 2 minutos por cada una y ya tienen prácticamente el tiempo. ¿Ya? Gracias Carolina por el dato. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Les va quedando un poquito más claro? Sí, se ordenan un poco más las ideas, profe, con los tips que nos dio ahora. Ahora, dentro de eso está... Ahora aquí no es necesario que coloquen a lo mejor todos los indicadores de liquidez, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí cuando hacen el fondo de maniobra, ustedes de una u otra manera, ¿qué es lo que hacen? Están analizando al tiro el capital de trabajo operativo y el capital de trabajo neto, que es parte del análisis de liquidez. Por lo tanto, aquí ya tienen cubierto una parte. ¿Ya? Ustedes pueden complementar con otras cosas aquí, nomás que en el fondo establecer una suerte de par de ratio. Pero a lo mejor hasta eso puede estar hasta bien explicado aquí, por lo tanto, esta lámina ya no iría, sino que simplemente el análisis de liquidez lo enfocan más que nada en el análisis de fondo de maniobra y los no. Porque ahí ya tienen prácticamente explicado qué cosa. ¿Tengo recursos líquidos o no cuento con recursos líquidos finalmente? Y hago el análisis principalmente que está enfocado entre el capital de trabajo operativo y el capital de trabajo neto. Por lo tanto, también a lo mejor esta lámina está de más. Entonces ustedes tienen que ir viendo y pues, ¿se dan cuenta? ¿Alguna otra duda de tema puntual? ¿Algún cálculo a lo mejor que tengan ahí como duda o algo? ¿Alguna duda existencial? Sí, profesor. Buenas noches. Dígame. Buenas noches. Sí, teníamos una duda con respecto a la proyección de flujo. ¿Ya? El valor residual de los activos No hay. No hay, eso. Ya, ok. No hay porque en el fondo el proyecto continúa. Nosotros proyectamos 5 años, ¿no? Ya, ok. ¿Esa era la duda? Sí. Sí, profe. Y lo otro, el tema de los gastos de administración. ¿Ya? El tema de los gastos de administración viene siendo las remuneraciones, los gastos fijos de administración, pero dejo aparte los... ¿Y la boleta? Y las boletas, sí. O sea, sumo ¿Y las todo, imposiciones? claro. Claro, las imposiciones de producción. Todo lo que está en gasto menos la remuneración líquida de producción. Ya, ok, ya. Más los gastos de administración fijos que... Ya, ok. A los gastos de administración. Ya, entiendo. Vale, ya, está bien. Profe, Dígame, Paulina. es que tenía una consulta que yo igual llegué tarde ahora. ¿La planilla se va a enviar una retroalimentación o tenemos que defenderla? Al final, después de la nota. Porque es parte ¿Después de la nota. exposición? Sí. Ok. Es parte de la nota. Lo que ustedes presentan, si está bien o está mal, también es parte de la disertación. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ahora eso no quiere decir que si no cuadraron el balance o no llegaron a cuadrar el balance, naturalmente tienen que tratar de pillar la diferencia en este tiempo que les queda. ¿Ya? Ahora, si no llegan a cuadrarla, ¿no es cierto?, de una otra forma, tienen que presentar con lo que tienen, ¿no es cierto?, porque el hecho de que no hayan cuadrado y a lo mejor los números no estén correctos, no significa que en el fondo lo que ustedes hablen esté malo, por lo tanto, no quiere decir que van a tener un 1, ¿ya? Por lo tanto, hay otras cosas que también se evalúan en la disertación, ¿ya? Así que tienen que tener ojo con eso también. Pero naturalmente es parte integral de la disertación, la disertación es parte integral de la nota, por lo tanto, también se evalúa lo que ustedes presentan. Y eso va de la mano naturalmente con el trabajo que hicieron. O sea, si la planilla tiene un cambio,
igual lo va a Si considerar. ustedes le hacen el cambio ahora, lo pueden hacer. Ustedes pueden trabajar en la planilla hasta a lo mejor buscar la diferencia Ah, o ok. ver a lo mejor y presentarse con la planilla más trabajada nomás. No quiere decir que si ustedes mandaron la planilla y estaba mala, no quiere decir que la puedan trabajar hasta la disertación. La pueden seguir trabajando de tal manera de a lo mejor llegar a los números que de una otra manera que no iban a llegar.